¿Sabías que en los últimos 30 días se han buscado más de 5 millones de veces las palabras guerra, Israel, Irán en Google? Pero, ¿y si te dijera que este conflicto no comenzó con misiles, sanciones o políticos, sino con un odio escrito hace 2500 años en un libro que aún hoy sacude al mundo? Capítulo 1. La semilla del conflicto. Todo comenzó en un jardín, donde la serpiente susurró la primera mentira y Dios pronunció la primera profecía: pondré enemistad entre tu simiente y la de ella. Esa palabra marcó el destino de naciones, una batalla que trascendería siglos. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de la carne, y su división sembró una tensión que aún resuena en el Medio Oriente. Pero esto no es solo historia, es profecía en movimiento, porque cada intento de destruir al pueblo elegido, desde el edicto de Amán en Persia hasta los hornos de Hitler, ha sido un ataque contra la simiente prometida, Cristo. Hoy, los misiles apuntan a Jerusalén, las amenazas de Irán llenan los titulares, pero detrás de la geopolítica late un odio antiguo, espiritual, el mismo que una vez inspiró a Faraón y a Herodes. Esto no empezó en 2024, ni en 1948. Comenzó cuando el enemigo juró borrar la línea que llevaría al Redentor, y aunque las tácticas cambien, la guerra sigue siendo la misma. Capítulo 2. El doble rostro de Persia. Hubo un tiempo en que Persia, lejos de ser enemiga, fue instrumento divino. Ciro el Grande, un rey pagano, fue llamado, ungido por Dios mismo, decretando el regreso de los judíos a Jerusalén y financiando la reconstrucción del templo. Isaías lo había profetizado por nombre siglos antes, demostrando que ningún imperio escapa al control del Altísimo. Pero hoy, esa misma tierra, ahora llamada Irán, amenaza con borrar a Israel del mapa. ¿Qué cambió? No el territorio, sino el espíritu que lo gobierna. Donde antes hubo obediencia divina, ahora hay un odio visceral, el mismo que impulsó a Amán a buscar genocidio en tiempos de Esther. Esta transformación no fue casual, revela un patrón bíblico donde las naciones que Dios usa pueden corromperse cuando rechazan su propósito. Persia fue primera liberadora, luego opresora, y en esa paradoja se esconde una advertencia: ningún poder terrenal es inmune a la rebelión espiritual. Pero la historia no termina aquí, porque el mismo libro que predijo el ascenso de Ciro también anuncia un giro final para Elam. Capítulo 3. La batalla que no vemos mientras el mundo observa tanques y tratados. Las escrituras revelan una guerra invisible que decide el destino de las naciones. En Daniel 10, un ángel confiesa haber librado una batalla de 21 días contra el príncipe de Persia, una entidad demoníaca que gobernaba tras el trono del imperio. Este mismo espíritu sigue operando hoy, transformando rivalidades políticas en un conflicto cósmico por el cumplimiento de la promesa. No son solo presidentes y ayatolas quienes toman decisiones, sino potestades espirituales que buscan impedir el plan redentor. Israel no es solo un país disputado, es el epicentro de una lucha milenaria entre el cielo y las tinieblas. Cada misil lanzado, cada discurso de odio, es un eco de esa batalla que comenzó en el Edén. Pero hay esperanzas. La oración de Daniel desató la intervención celestial. Y hoy, mientras iglesias clandestinas crecen en Irán, el mismo poder que venció al príncipe de Persia sigue activo. La pregunta no es si habrá conflicto, sino de qué lado estaremos cuando el velo se descorra por completo. Capítulo 4. El reloj profético de Jerusalén. Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es el reloj profético de Dios. Zacarías anunció que sería copa que hará temblar a todos los pueblos y piedra pesada que lastimará a las naciones. Hoy vemos este cumplimiento, mientras el mundo debate su estatus. Cada protesta, cada resolución de la Organización de las Naciones Unidas, cada ataque confirma las Escrituras. Esta ciudad, donde Abraham ofreció a Isaac y donde Cristo fue crucificado, sigue siendo el termómetro espiritual del mundo. Las naciones se alinean según su postura hacia Sión, revelando corazones y desatando juicios. Rusia, Turquía e Irán forman alianzas que Ezequiel describió hace 2600 años, mientras potencias occidentales tropiezan ciegas ante el diseño divino. Pero hay un giro inesperado.
cuando todos los ejércitos se reúnan contra Jerusalén. El mismo Dios que juzgará a las naciones pondrá sus pies en el monte de los olivos. La ciudad que hoy causa división mundial será mañana el trono del Rey universal. Quienes maldigan a Israel heredarán maldición, pero los que bendigan verán el cumplimiento final. Jerusalén será habitada para siempre. Capítulo 5. El misterio de Elam antes de llamarse Irán. Esta tierra era Elam, un nombre grabado en la profecía bíblica con sorprendente precisión. Jeremías anunció su juicio: quebraré el arco de Elam, pero también reveló una promesa oculta: en los últimos días, restauraré su prosperidad. Esta dualidad marca el destino persa, instrumento de liberación en tiempos de Ciro, luego adversario bajo el espíritu de Amán, y ahora campo de batalla espiritual donde conviven misiles nucleares con iglesias clandestinas que crecen exponencialmente. El odio actual contra Israel no es casualidad geopolítica, sino el cumplimiento de Salmos 83:4. Vengan, borrémoslos como nación, un grito que atraviesa milenios. Pero hay un giro divino. Mientras líderes persas juran destrucción, miles de iraníes encuentran a Cristo en sueños, repitiendo el patrón de Pentecostés cuando partos, medos y elamitas oyeron el evangelio en su lengua. El mismo territorio que hoy alberga amenazas de exterminio guarda semillas de avivamiento, porque Dios nunca deja sin testimonio a los pueblos, incluso aquellos marcados por la profecía de juicio. Capítulo 6. La paradoja del odio persistente. El odio contra Israel es un fenómeno único en la historia, un fuego que arde sin consumirse a lo largo de los siglos, desde Faraón hasta Amán, desde los inquisidores hasta Hitler, y ahora desde Irán, surge una misma obsesión por exterminar al pueblo judío. Este patrón no sigue lógica humana. Ninguna otra nación ha enfrentado tal animadversión constante mientras mantiene su identidad. La respuesta está en lo espiritual. Satanás sabe que Israel es el reloj profético de Dios, el pueblo que dio al Mesías y que será testigo de su regreso. Cada ataque es un intento desesperado por invalidar las promesas divinas. Pero aquí yace la ironía suprema: cuanto más se persigue a Israel, más se cumple la profecía. El antisemitismo, en lugar de extinguir al pueblo elegido, lo preserva como evidencia viviente del plan divino. Hoy, cuando Irán repite las mismas amenazas de aniquilación, no hace más que confirmar que la palabra es verdadera: el que toca a vosotros, toca a la niña de mi ojo. Capítulo 7. La iglesia que Persia no pudo silenciar bajo el peso de la persecución. Una revolución silenciosa florece en Irán. Mientras el régimen gasta millones en armas contra Israel, el evangelio avanza como fuego subterráneo. Casas convertidas en iglesias, musulmanes que encuentran a Cristo en sueños, Biblias digitales que cruzan fronteras invisibles. Este es el milagro que los titulares ignoran. El mismo suelo que vio nacer a Ciro ahora nutre mártires modernos, herederos de los primeros creyentes persas del siglo III que llevaron la fe hasta China. Esta paradoja solo puede explicarse por lo sobrenatural. Cuanto más se reprime el cristianismo, más crece, cumpliendo la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán. Irán, epicentro del odio profetizado, se está convirtiendo también en el escenario de un avivamiento que prefigura el cumplimiento de Jeremías 49:39. Los mismos que hoy gritan muerte a Israel podrían ver a sus hijos convertirse en predicadores del Mesías judío, porque el poder de Dios transforma hasta las historias más oscuras en testimonios de gracia. Capítulo 8. La trampa de Gog y Magog. Ezequiel vio lo que ningún analista político podría predecir: una coalición de naciones, lideradas por Gog, marchando contra Israel en los últimos días. Persia aparece en la lista profética, revelando que el actual Irán tiene un papel predestinado en el escenario apocalíptico. Pero hay una ironía divina: lo que planean como ataque final se convertirá en su propia trampa. Dios declara: pondré garfios en tus quijadas. No son los ejércitos humanos quienes controlan el conflicto, sino aquel que gobierna desde el cielo. Las mismas armas creadas para destruir a Israel serán instrumentos para manifestar la gloria divina, como en los días de Esther, cuando la horca preparada para Mardoqueo terminó cobrando la vida de Amán. Hoy, mientras Irán acumula misiles y forma alianzas con Rusia y Turquía,
sin saberlo está alineándose exactamente como la Biblia lo anunció. Su odio los lleva al campo de batalla, donde no ganarán territorio, sino que revelarán al mundo que solo hay un Dios verdadero, y que Él guarda a su pueblo. Capítulo 9. El despertar de los vigilantes. Mientras las naciones se alinean según antiguas profecías, surge una generación de creyentes que comprende los tiempos. Estos modernos hijos de Isaacar no se distraen con teorías políticas ni se paralizan por el miedo, sino que disciernen lo espiritual detrás de lo terrenal. Sus armas son diferentes: oración que abre cielos, ayuno que debilita principados, y una fe que ve más allá del caos inmediato. Como Daniel en Babilonia, entienden que su intercesión afecta batallas en el reino invisible. Mientras Irán amenaza e Israel se prepara, estos vigilantes recuerdan las palabras de Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. No son espectadores pasivos, sino participantes activos en el cumplimiento del plan divino. Su mayor victoria no está en cambiar titulares, sino en mantenerse fieles cuando el mundo se tambalea, sabiendo que cada evento acerca el momento en que el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. El mismo Irán que hoy maldice a Jerusalén verá a sus hijos convertidos en mensajeros del Evangelio. Las armas callarán cuando volverán sus espadas en rejas de arado, cumpliendo la visión de Isaías. Este es el misterio escondido en los siglos. Las naciones que intentaron destruir el plan divino serán transformadas por ese mismo plan. El odio de Amán, la soberbia de Gog y la furia de los ayatolás terminarán derrotados no por ejércitos humanos, sino por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de quienes no amaron sus vidas hasta la muerte. La última palabra no la tendrán los misiles, sino el Mesías, cuando pise el monte de los olivos y establezca un reino que nunca tendrá fin.